cuando en 1943 se produce el golpe de Estado, se inicia el gobierno de facto, que es considerado el preperonismo por la importancia que empieza a asumir el señor Juan Domingo Perón en la historia argentina. Bueno, tal como ya hemos visto, el golpe de Estado del 43 se lleva adelante por la oposición de los gobernantes, de los militares, a la candidatura de Robustiano Costa como presidente del país, por los negociados y por el fraude político que había en el país. El grupo de militares que lo lleva adelante es el autonombrado GOU, Grupo de Oficiales Unidos, dentro de los cuales se destacan Farrell, Perón, Ramírez, Rawson. Todos estos son militares, obviamente. Rawson estaba en Estados Unidos y cuando lo mandan a llamar para ofrecerle la presidencia del país, llega a nuestro territorio y asume la presidencia, pero dura 3 días únicamente. Cuando Rawson renuncia, asume Ramírez, que va a llevar adelante todas las acciones que tienen que ver con la aplicación de un gobierno de facto, es decir, disolver el Congreso, prohibir sindicatos y partidos políticos, clausurar algunos periódicos que no eran favorables al gobierno, evitar la publicación de ideas sin censura previa, es decir, que aplicó la censura. Se prohibió el tango y el lunfardo y con esto se metieron en la cultura del país y rompieron las relaciones con Alemania. Es decir, que si tuviésemos que participar de la Segunda Guerra Mundial, lo haríamos para el bando donde no estaba Alemania, es decir, para el lado de Gran Bretaña, para la Alianza de Gran Bretaña. Mientras se empieza a organizar este gobierno de facto, este gobierno dictatorial, el ejército sigue estando dividido en los 3 grupos que les expliqué antes, pero los 3 grupos tienen en común que rechazaban la democracia representativa, es decir, que creían que era necesario que los militares estuvieran en el gobierno, ¿sí? No podía haber gente civil porque habían demostrado los civiles que no podían llevar adelante el gobierno. Esto según ellos. Había un gran interés por estimular la industria nacional, ¿sí? En contrapartida de la materia prima. No significa que había que dejar de producir materias primas, sino a la vez que se producían materias primas, también estimular la industrialización nacional. Y el enemigo común que tenían todos los militares era el comunismo. Eran totalmente anticomunistas y obviamente van a perseguir a los comunistas o a los socialistas durante todo el gobierno. A mediados de la década del 50, las características de nuestro país eran muy específicas. Socialmente, la sociedad había cambiado respecto de lo que vimos antes. Había muchas migraciones internas. Las migraciones internas eran del interior del país hacia las 3 ciudades industriales más importantes, que eran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Además, había muchas migraciones de los campos a las ciudades. Todo esto tenía que ver con la industrialización que se producía, obviamente. Cuando la gente llegaba a las ciudades no tenía viviendas, entonces tenían que recurrir a alquilar habitaciones en casas desocupadas o a hacerse algún tipo de casa o albergue, digamos, con materiales de desechos. Y así se empieza a transformar lo que conocemos como las villas. Los sueldos de los obreros industriales y de todos los trabajadores, sobre todo los changuitas, eran muy bajos. El trabajo no sobraba, entonces necesitaban tener changas o trabajar por changas diarias o semanales, pero no más allá de eso. Se empieza a festejar el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Normalmente lo que se hacía era simplemente no asistir a los lugares de trabajo y se hacían manifestaciones donde cantaban la Internacional,
La Internacional era un himno que estaba de moda en Europa cuando se realizaban las jornadas donde se juntaban los comunistas o socialistas. Se cantaba esta canción que habla obviamente de la lucha de los obreros. Culturalmente la sociedad esta empieza a crecer, ¿sí? Recién les dije que el tango se prohibió y el lunfardo se prohibió, pero a pesar de eso siguen existiendo. O sea, no era un cantante de tango, no se podía presentar en un escenario, pero en los barrios bajos se seguía bailando y cantando el tango, y es la época donde aparecen los tangos más famosos. Uno de ellos, que es Cambalache, de Santos Discépolo, que habla de la situación del país y es un tango atemporal, porque se puede aplicar incluso en la Argentina actual, porque dice que todo lo que se vive es un cambalache. En el deporte surgieron los contrapuestos Boca y River, se hicieron los dos estadios, el de Boca y el de River, y la gente empieza a dividirse y a hacer, bueno, cuando se hacen los clásicos entre Boca y River, era toda una fiesta, sobre todo obviamente en Buenos Aires, a pesar de que los seguía a estos dos partidos, empiezan a seguirlo gente de fuera de Buenos Aires, hasta hacerse tan importantes como son ahora. Desde Estados Unidos llega el jazz a nuestro país y forma parte de la música popular o la música que se escucha a diario por la radio. La radio era el elemento que unía a la familia y muchas veces unía a una cuadra entera. No todo el mundo tenía el poder adquisitivo para tener una radio, entonces la gente que la tenía, que eran los ricos de una cuadra, recibían a todos sus vecinos para escuchar alguna telenovela, no, radionovela o algún teleteatro que se hacían por radio o para escuchar las canciones que se pasaban. En el cine, que empieza a hacerse en blanco y negro, a producirse películas en blanco y negro, esas películas en cámara rapidita, aparecen dos artistas muy importantes que fueron Libertad Lamarque y Tita Merello, que eran las más importantes de la época. En esta foto que tienen del Tita y de Libertad, son jóvenes, ¿sí? Parecen ancianas, pero se parecen grandes, pero en realidad eran muy jóvenes y esa era la característica de la mujer de la época. La moda de la época y el maquillaje, los peinados hacían que la gente muy joven, pareciera mucho mayor. Acá tenían 21 años cada una. Surgieron muchos diarios, ¿sí? El diario era barato, entonces también no tenía muchas hojas y sí tenía mucha publicidad de los negocios que se iban abriendo y eso hacía que fuesen económicos y que la gente los pudiera comprar. Algunos de los diarios que surgen son La Prensa, La Vanguardia, que era socialista, y La Nación. Durante este gobierno de facto se hicieron muchísimas obras públicas como escuelas, hospitales, cementerios. Se modernizó la ciudad de Mar del Plata, se hizo la Rambla y el casino y el hotel provincial que están en la foto y que fueron utilizados después para el esparcimiento de los obreros. Se hicieron muchas carreteras, se crearon parques nacionales y se incentivó toda la costa de Buenos Aires con la creación de pueblos con objetivos veraniegos, ¿sí? De turismo veraniego. En cuanto al arte, se empezaron a utilizar materiales que antes no se utilizaban, como el yeso, la arpillera, el cartón o la chapa, y Berni y Lino Eneas Spilimbergo son dos de los artistas que se destacaron en este momento y que nos representaron en exposiciones internacionales. En cuanto a la iglesia, se unió al ejército y se declararon contrarios al comunismo. Tengan en cuenta que el comunismo era una doctrina atea que no creía
en Dios y no creía en las religiones, decían que la religión es el opio de los pueblos, y iniciaron desde la iglesia movimientos sociales, es decir, el trabajo con la clase baja. Se hicieron bibliotecas, se hicieron escuelas en las villas, esas donde vivían los obreros, se les daba clases a los chicos en forma gratuita, se crearon escuelas de teatro, de pintura, de dibujo, como para llevar la cultura también a las clases bajas. Durante todo este gobierno, si bien fue un gobierno de facto y los militares en general eran oligarcas, eran de clase alta y eran católicos, este grupo de oficiales unidos que lleva adelante el golpe de Estado y el gobierno de facto tenían una visión diferente y es la que después va a aplicar Perón en su propio gobierno. Desde el punto de vista político, este gobierno de facto, les dije que comenzó con Rawson, continuó con Ramírez, que fue el que armó el gobierno de facto y creó las leyes más importantes, como la disolución del Congreso. Después Ramírez renuncia y asume Farrell. Farrell era totalmente anti-aliados, es decir, admirador de la doctrina fascista, y como corta las relaciones o mantiene el corte de relaciones que se había hecho en años anteriores con Ramírez y con Rawson, Inglaterra y Gran Bretaña se llevan a sus embajadores de nuestro país y ahí cortamos nuestras relaciones con el exterior, por lo menos con estos dos países que eran nuestros acreedores, que eran los que nos prestaban plata y eran los que nos mandaban los productos elaborados que nosotros necesitábamos. En la política interna, Farrell va a nombrar a Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Esta secretaría va a empezar a trabajar para ayudar y alentar el beneficio de los obreros. La primera obra que va a hacer Perón desde esta Secretaría de Trabajo es el Estatuto del Peón del Campo. Una vez que crea este estatuto, va a igualar al peón de campo con el obrero de la ciudad, de las fábricas. Tengan en cuenta que un peón de campo no tiene horario para trabajar. Empieza a trabajar al amanecer, si es un campo ganadero, por ejemplo, para ordeñar las vacas, y termina de trabajar a las 9, 10 de la noche, ¿sí? Y el trabajo es 365 días al año. En este estatuto, al igualarlo, obviamente le pone la misma cantidad de horas de trabajo, que eran 8 horas de trabajo, y el sábado inglés, que trabajan mediodía, y el domingo de descanso. Entonces los peones de campo que no pueden dejar su trabajo, tienen que ir acumulando los días domingo, los días sábados a la tarde que trabajan, y después se toman una semana de descanso. Esto obviamente es en contra del terrateniente, que tiene que pagarles todos los días y en realidad el peón descansa el tiempo que le corresponde. Entonces los terratenientes empiezan a ver mal el accionar de Perón, como que está en contra de ellos, que de hecho lo está. Otras leyes que va a crear para ayudar a los trabajadores son la ley de jubilación, que ya estaba en el Congreso porque había sido creación del radicalismo. La ley del aguinaldo, el aguinaldo es un sueldo al año que se le paga al obrero, al peón o a todos los trabajadores, trabajadores dependientes obviamente, en el mes de diciembre para que tenga dinero para pasar las fiestas y las vacaciones que normalmente son en el mes de enero. Con el tiempo ese aguinaldo, que también fue otra contra desde el punto de vista de los terratenientes y de los industriales, se dividió en dos partes y se paga, como en la actualidad, una parte que es el medio aguinaldo en el mes de julio y el otro medio aguinaldo en el mes de diciembre. Se empiezan a dar vacaciones pagas. Vacaciones pagas no significa que le paguen un viaje al Caribe, sino que de acuerdo a la cantidad de años de trabajo en una empresa, en un comercio, en una industria, en el campo, donde sea,
el trabajador tiene una semana de vacaciones, ¿sí? Hasta 5 años de trabajo, una semana de vacaciones. Más de 5 años tiene 2 semanas de vacaciones, 15 días corridos. Y ese tiempo de descanso del trabajador se paga como si estuviera trabajando. Se empiezan a dar indemnizaciones por accidentes, cosas que se logra gracias a la presión de los sindicatos, porque había muchos obreros, fundamentalmente de las metalúrgicas, que tenían accidentes, entonces se les paga, no se los despide, como pasaba en la época de la industrialización, sino que siguen trabajando y tienen su sueldo asegurado mientras se recuperan. Gracias a todo esto, Perón logra un gran apoyo de parte de los obreros, mucho apoyo de parte de ellos, porque todo lo que hace desde este cargo es en beneficio de la clase baja. Hay mucha acción social, es decir, ayuda para los obreros, ayuda, eso significa que le da cosas. Se fomentan los sindicatos para que los obreros se puedan agrupar y solicitar lo que necesiten en cada sistema, en cada trabajo, o sea, los gastronómicos que necesitan, los transportistas, los metalúrgicos, etcétera, etcétera. Y con todo esto va a lograr también muchísima oposición de los terratenientes, oposición de los industriales y oposición de los mismos militares por la acumulación de cargos. ¿Por qué? Porque Perón, cuando fue nombrado en la Secretaría de Trabajo y Previsión, le dan al mismo tiempo el Ministerio de Guerra. Entonces ahí tiene 2 cargos. Como ministro de Guerra, como somos neutrales en la guerra, no es demasiado el trabajo que tiene. Pero después Farrell lo nombra vicepresidente. Y cuando es nombrado vicepresidente es cuando la otra parte del ejército, que no eran los del GO, se ponen en contra de Perón. Y la otra cosa que le juega en contra a Perón es su relación con Eva Duarte, que se inicia justamente mientras él forma parte de este gobierno de facto. Juan Domingo Perón era viudo. Su primera esposa, Aurelia Tizón, había muerto unos años antes de que él iniciara su carrera política, víctima de un cáncer de útero. En el año 44 se produce en San Juan un terremoto que destruye la ciudad y queda mucha gente sin hogar y sin ningún bien personal. Entonces, como se hace muchas veces en Argentina, se hizo un gran festival en el Luna Park para recaudar donaciones de la gente y llevárselas a San Juan. En ese festival se presentan los actores de cine del momento y los locutores de los radioteatros que había, que eran seguidos por toda la población. Eva Duarte era una de esas locutoras, no dicen que no era muy buena artista, pero era locutora de radioteatros y se presenta en ese festival y es ahí donde conoce a Juan Domingo Perón. Empiezan una relación a los pocos días y ya un mes después empiezan a vivir juntos. Contraen matrimonio en forma privada, en forma secreta, porque la presión que estaba recibiendo Perón de parte de la Iglesia por vivir en concubinato era demasiada. Entonces se casan, pero se casan sin el apoyo del ejército, ya que ella era una mujer de vida fácil, según los miembros del ejército, que les recuerdo que eran oligarcas y conservadores, y además era una mujer que no tenía padre. Era hija de Duarte, que él la había reconocido pero no la había mantenido, que era un aristócrata. ¿Sí? Su mamá era sirvienta, trabajadora en la casa de Duarte y había quedado embarazada de su patrón. En esta foto se los ve a Perón y a Eva Duarte en una salida cuando se inicia su relación. Una salida muy secreta, sin guardaespaldas y en un lugar muy íntimo para que la gente no lo supiera. En el año 45, Farrell le declara la guerra al Eje.
Entonces un ejército, una parte del ejército argentino, se va a Europa, pero cuando llegan a Europa, la guerra ya había concluido. O sea que estuvieron trabajando, pero en el momento de la reconstrucción europea después del siniestro bélico. En el mes de octubre de ese año, por todas las presiones que recibía Perón, fue obligado por los militares a renunciar a sus cargos. Le propusieron que renunciara a algunos de los cargos. Acuérdense que era militar, era ministro de guerra, era secretario de Trabajo y Previsión y era vicepresidente. Él renuncia a todos los cargos, excepto a la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque desde ese cargo es desde donde había logrado el apoyo del pueblo, de la clase baja, y quería seguir trabajando con ellos. Por ese motivo lo encarcelan en la isla Martín García. Acuérdense que ya había estado Irigoyen en la isla. Y cuando es encarcelado, tiene la posibilidad, como cualquier preso, de hacer un llamado telefónico, y Perón lo utiliza para llamar a Eva e informarle que estaba siendo llevado a la isla Martín García. Entonces Eva, que estaba trabajando en la Radio Nacional, informa que Perón, el que estaba protegiendo a los obreros y a los peones, había sido destituido de sus cargos y enviado a la isla Martín García. Los obreros, enterados de esta situación, organizan una manifestación que ya estaba semi-organizada porque iba a ser el 18 de octubre, pero salen de sus empresas o de los lugares de trabajo y marchan a la Plaza de Mayo pidiendo la liberación de Perón. No fue una marcha pacífica, sino que se realizaron saqueos, se destruyeron edificios, apedrearon el Jockey Club porque era una de los edificios que representaba la oligarquía. Gritaban alpargatas sí, libros no, que es un eslogan que se trajo de Europa, ¿sí? Que la Internacional Europea o la Internacional de los Trabajadores había organizado pensando, a ver, representaba esto que lo importante era el trabajo, la comida, la vestimenta y todos los bienes materiales que tiene el hombre, pero no la cultura. Bueno, muchos obreros fueron en familia a esta manifestación y se hace una manifestación muy grande, mucha gente en Plaza de Mayo, que están las fotos de la siguiente diapositiva, que ya la van a ver, y a los militares esto no les gusta, ¿sí? Si hay una cosa con la que los militares no están de acuerdo es con las grandes movilizaciones, porque lleva a la violencia. Entonces Farrell les pide a la gente que vuelvan a su casa, que Perón les dice que no está encarcelado, simplemente se lo sacó de la Casa de Gobierno. La gente no se mueve de la Plaza de Mayo hasta que Farrell manda a pedir que lo liberen a Perón, lo llevan a Buenos Aires, lo tienen un tiempo en un hospital y después lo llevan a la Casa Rosada, en donde Farrell le pide a Perón que mande a la gente a la casa. Perón por primera vez sale al balcón de la Casa Rosada, le pide a la gente que está al pie de ella que vuelvan a sus hogares y promete en ese lugar ser candidato de todos ellos para ser presidente del país. Y la gente le promete, gritando, que lo van a votar. Entonces este día, el 17 de octubre, se considera Día de la Lealtad Peronista por una promesa que hace Perón, que la cumple porque se postula como candidato a presidente, y por la promesa de la gente de votarlo, que realmente lo hace. Acá tienen dos fotos que demuestran lo que fue la manifestación. Fíjense que hay hombres, hay mujeres. En la foto en sepia se notan personas de distinto sexo y de distintas edades que representan al pueblo peronista, ¿sí? O al pueblo que pedía la liberación de Perón. Y abajo hay una imagen de lo que fue la movilización del 17 de octubre.
En 1945 se llama a elecciones y para presentarse en ellas Perón crea un partido político llamado Partido Laborista. Este partido va a estar formado por, o apoyado en realidad por la Iglesia, por el Ejército, por los sindicatos que representan a todos los trabajadores y por los radicales porque no se presentan a las elecciones. La oposición al Partido Laborista va a ser el partido que se llama Unión Democrática, que eran los conservadores, los oligarcas, ¿sí? Un grupo de radicales, que eran los que no querían a Perón. Socialistas, comunistas y demócratas progresistas estaban dentro de este partido. Y el partido estaba apoyado por Braden, que era el embajador de Estados Unidos. Entonces, la campaña proselitista fue una campaña en donde lo único que se planteaba a la gente era Braden o Perón. Braden representaba las relaciones con el exterior, fundamentalmente con Estados Unidos, representaba la dependencia de ese país, representaba el seguir siendo un país que no producía, sino que compraba todo hecho. Y Perón representaba la nacionalización de las industrias, el apoyo al obrero, el apoyo a la clase baja, todo lo que nunca se había hecho en este país. La campaña fue muy corta y hecha con afiches en donde las leyendas eran Braden o Perón y algunas pintadas en paredones, siempre en blanco y negro, porque era o lo blanco o lo negro, no había términos medios. Acá se votaba a Perón o se votaba a la Unión Democrática. Gana Perón en 13 de las 14 provincias en donde se votó, gana 2/3 de la Cámara de Diputados y el 90% de la Cámara de Senadores. Es decir, las elecciones se hicieron elecciones de presidente, diputado y senadores. Y por un alto porcentaje en los tres ámbitos, gana este Partido Laborista, que en forma inmediata se convierte en partido único de la Revolución Nacional y en 1947 oficialmente pasa a ser partido peronista. Acá tienen algunas de los afiches de la campaña proselitista. Fíjense que son simplemente Braden o Perón en negro y blanco, ¿sí? Es la opción que tenía la gente para votar, ¿sí? Con lo que cada uno de estos nombres significaba que les expliqué recién. Acá tienen las imágenes de Perón votando, las urnas en ese momento eran de madera, ahora son de cartón, y el voto Perón presidente, el PL era de Partido Laborista, como les dije recién, y Quijano era el vicepresidente del partido. Cuando gana Perón, empieza su mandato, que va a durar desde el año 45, comienzos del 46, hasta el año 52. Y se va a manejar con 3 bases, que son las bases peronistas. La justicia social, para ayudar al de clase baja, por eso tiene mucha importancia en la época peronista el 1 de mayo, por el Día del Trabajador, porque todo lo que hizo Perón fue para los trabajadores. La independencia es la independencia económica, que implicaba no volver a depender de Estados Unidos, no volver a pedir plata a una potencia y no generar deudas externas, sino pagar la deuda que ya teníamos. Y la soberanía política, porque si somos independientes desde el punto de vista económico, nadie se puede meter en nuestra política. Entonces vamos a ser absolutamente soberanos desde el punto de vista político. El peronismo presentó una tercera posición, no era ni comunista ni capitalista, estaba en el medio. Tenía algunas cosas de capitalismo y otras cosas del comunismo, por más que los comunistas terminaron siendo odiados por el peronismo, ¿sí? Cuando empieza el peronismo en el poder, empieza como tercera posición y se la llama desde la prensa tercera posición. Para que esto no sea tan aburrido, les puse imágenes, sobre todo porque en esta época
empieza a haber mucha imagen, mucho gráfico que llega a la gente y muchas fotos de las distintas obras que se realizan. Acá tienen afiches que empiezan a aparecer en la vía pública sobre el 1 de mayo, ¿sí? Dignificando al obrero, dándole al obrero, al trabajador que está levantando el país, todo lo que necesita, ¿sí? Las leyes que ya había aprobado en el periodo anterior Perón y todo lo que puede hacer por él en este momento. Acá hay otros afiches. Fíjense el afiche que tienen a la derecha que dice ayuda social. Arriba tenemos la bandera de Argentina con la imagen de la libertad. El obrero, siempre representado con el overol o con este mameluco azul, que es el mameluco de trabajo de los metalúrgicos. La mujer, que era ama de casa y que estaba en su casa. Los barrios obreros. Y la ancianidad y la niñez abajo, que son los dos grupos vulnerables sobre los cuales también trabajaron fundamentalmente Eva Perón, además de Perón. Y al lado tienen la Constitución Nacional con el título Justa, Libre y Soberana, que son las bases que les expliqué recién del peronismo, y el afiche de la independencia económica cuando se terminó de pagar lo que se debía al exterior y se canceló totalmente la deuda externa. Ahí empezamos a ser independientes económicamente. ¿Qué pasó desde el punto de vista económico en el gobierno peronista? En este primer gobierno había mucha plata, había ahorros, había reserva de capital. Entonces se trató, por un lado, de buscar el bienestar de la población, es decir, ayudar a los trabajadores, y por otro lado hacer lograr el desarrollo económico del país desde la industrialización. Se creó una institución que fue el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que compraba a todos los campesinos, digamos, todo lo que los campesinos producían. A ver, un campesino en Santa Fe producía soja, o en La Pampa producía soja, o en Mendoza producía soja. Entonces, en vez de venderle a una cooperativa la soja, se le vendía al IAPI. Y el IAPI, una vez que tenía las reservas de soja de todo el país, las vendía al exterior y conseguía mejores precios. Entonces, había más plata para el país. Obviamente, si vendía la soja a 100 pesos la tonelada, al productor le daba 50 y los otros 50 eran para el país. Con ese dinero más los impuestos que se cobraban, se trató de hacer acción social y desarrollo industrial. Entonces esto se organiza en un plan económico que se llama Plan Quinquenal, porque era un plan a 5 años. Tenía 3 puntos ese plan. Desarrollar la industria liviana, por un lado. La industria liviana es la industria que produce alimentos, textiles, electrodomésticos, así que son cosas chicas, pero que se consumen mucho. Nacionalización de todos los servicios, de los barcos, de los ferrocarriles, de los telégrafos, del gas, de la electricidad, del telégrafo, todo lo que existía que no era de capital argentino, había que nacionalizarlo. Eso significa que hay que comprarlo y tiene que ser argentino. Esto es lo que yo les decía antes, que Perón compró los ferrocarriles. Ya los habíamos pagado, pero se volvieron a comprar. Y se compraron ferrocarriles que eran viejos, que tenían 30 años de funcionamiento, que nunca se les había hecho reparación. Entonces no fue un muy buen negocio lo que se hizo en este momento. Y el tercer punto del plan quinquenal era darle créditos a los empresarios para que los empresarios con más capital pudieran aumentar los salarios a los obreros. Entonces los salarios de los obreros eran altos, a los obreros les sobraba plata, si no es que llegaban justos a fin de mes, sino que podían tener un ahorro, y ese ahorro servía para comprar productos elaborados que eran de la industria liviana. Entonces acá se formaba un círculo. ¿Sí? El obrero compraba productos industriales, las industrias producían mucho, vendían mucho, tenían ganancia, pagaban los impuestos,
Con esos impuestos se nacionalizaron los ferrocarriles, se pagó la deuda externa, o sea, el plan quinquenal era perfecto. Tuvo un solo problema, que es la acción social, que fue demasiado grande. Y la acción social demasiado grande no se devuelve, ¿sí? O sea, si se hubiese utilizado un 10% de las ganancias en acción social, perfecto, pero se utilizó más del 60% del capital en acción social. ¿Se entendió? Estas son imágenes típicas de la época peronista, o de la época del 40, de la década del 40. Siam es una de las empresas livianas de Argentina que se estableció acá y fabricaba electrodomésticos, entre ellos la heladera. La heladera era un lujo. Entonces, a partir de este momento, el obrero puede acceder a una heladera, y una de las cosas que se logra es lo que dice la publicidad: ya no se derrochan alimentos porque se pueden guardar y pueden durar en la heladera. Bueno, y abajo las sardinas, caballa, que son productos nacionales que se empiezan a industrializar. ¿Sí? Antes todo lo que se pescaba en el país se mandaba a Estados Unidos y se procesaba allá. Ahora se hace acá, ¿sí? Todo lo que es industria liviana, alimentos, electrodomésticos, textiles, como les dije recién. Seguimos con las publicidades. Acá tienen la empresa Siam, las heladeras, ¿sí? Más de una persona en San Antonio, díganme si no las tienen en sus casas, en las casas de sus abuelos, puede haber una heladera Siam, porque eran elementos electrodomésticos que se hacían con muy buena calidad y para que duraran muchísimos años. En la actualidad hay heladeras Siam. Yo tengo una en el quincho de mi suegra que tiene muchísimos años y que es mejor que la que me compré hace 2 años. El Siam di Tela, el auto, la Siambretta, que era la motoneta del momento, y las cocinas Siam. Fíjense que la característica de las cocinas estas es que tenían nada más que 3 hornallas, cuando las cocinas modernas tienen 4. Y esta es una de las publicidades más importantes del peronismo, porque Perón creía que cada obrero necesitaba y tenía el derecho a tener un techo propio. Entonces era fundamental crear barrios en donde los obreros vivieran dignamente. ¿Sí? Esa era también parte de lo que los peronistas o el gobierno peronista quería para las clases trabajadoras. Además de la acción de Perón como presidente, va a actuar mucho en este gobierno, y es lo que hace que mucha gente adore el gobierno peronista y mucha otra gente lo odie, de acuerdo a lo que vivió y a lo que consiguió en esa época. El accionar de Eva Perón fue fundamental para eso. Eva Perón no tenía ningún cargo político, era simplemente la esposa del presidente de la Nación, pero creó la Fundación Evita. La fundación era para ayudar a lo que ella llamaba sus queridos descamisados. ¿Sí? Los descamisados eran los obreros. La Fundación Evita surgió con el aval del Estado y con capitales del Estado y privados. ¿Sí? El objetivo era la asistencia social. ¿De dónde sacaban plata? A los industriales los hacían aportar un impuesto que iba directamente a la Fundación Evita. Todos los trabajadores en su recibo de sueldo tenían un descuento del 1 o el 2%, de acuerdo al tipo de obrero que fuera, y ese porcentaje del sueldo de los obreros iban para la Fundación Evita. Y todos aquellos que compraran un billete de lotería o una rifa, ¿sí? También tenían que aportar un porcentaje del que vendía la lotería, la rifa, lo que fuese, para la Fundación Evita. Si iban al teatro, por ejemplo, cosa que hacía la clase alta, una parte de las entradas, un porcentaje de las entradas también iba para la Fundación Evita. Cuando se hacían algunas kermeses para la clase media o alta, también tenían que aportar. Es decir, todas las acciones privadas
a donde se pudiese sacar un porcentaje de dinero para ayudar a la fundación, que era la que ayudaba a los que menos tenían, lo hacían. La Fundación Evita hizo muchísimas obras. Creó hospitales para madres solteras, asilos para ancianos, asilos para los niños, hogares para los huérfanos, muchísimas escuelas primarias en todo el país. Una de las características de las escuelas primarias es que son todas iguales. Por ejemplo, en San Antonio, el modelo de la escuela 179 y la escuela 161, que son iguales, ¿sí? Se crearon colonias de vacaciones como la de Chapadmalá o la de Río Tercero, en Embalse. Se crearon jardines de infantes para los niños cuyas madres trabajaban en las industrias del Estado, jardines maternales también, hogares para los ancianos, comedores. Se crearon planes de vivienda para madres solteras, para viudas, para familias jóvenes, ¿sí? Que podían acceder a una casa en un barrio con un crédito sin intereses y a 50 o 60 años. O sea que muchas veces el propietario de la casa moría sin haber terminado de pagar su casa, pero el Estado nunca recuperó la plata que utilizó para hacer la casa porque no tenía interés. Entonces sí, terminaban pagando a montos de la actualidad 50 o 60 pesos por cuota de su casa. Y se crearon residencias para estudiantes en Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario, que eran los lugares donde había universidades, para que los que terminaban el secundario en el interior pudieran acceder a los estudios universitarios. Además, entregó becas, subsidios. Los subsidios son montos de dinero que se entregan por distintos motivos y que la gente no tiene que devolverlos. Se entregaba ropa, se entregaban máquinas de coser, libros, juguetes, medicamentos, y era muy común que, llegada la fecha de Navidad, se entregaran a los hijos de los obreros de las fábricas nacionales, por medio del correo argentino, los regalos para Navidad. Y los obreros recibían la famosa canasta navideña, en donde había sidra, pan dulce y todas esas cosas ricas que comemos en Navidad. Bueno, acá tienen imágenes de Eva en distintas actividades. A la derecha está dando un discurso en el Cabildo Abierto del peronismo, que es cuando el pueblo le pide que sea vicepresidente de Perón en su segundo mandato. Ahora vamos a eso. Abajo a la derecha, una foto en la fundación, donde ella trabaja, en la Fundación Evita, con los obreros a los que recibía a diario. Y a la izquierda, uno de los afiches por una ancianidad feliz, y a diario tratar de mejorar la vida de los ancianos. Este es el complejo de Chapadmalá, que es uno de los complejos vacacionales para los obreros. Fíjense que son un montón de hoteles muy grandes donde tenían todos los servicios y los obreros podían asistir durante una semana sin tener que pagar nada, ya que eran obreros del Estado y los hoteles eran del Estado. En estos hoteles tienen desde cine, pileta de natación, juegos, había profesores de educación física que les daban actividades deportivas y cada uno de los complejos tenía muchos hoteles. El de Chapadmalá tiene 8 hoteles y el de Río Tercero tiene 7 y todos estaban a disposición de los obreros. El de la costa era para los obreros que vivían en el interior, en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, en San Luis, y que podían acceder a estos hoteles en forma gratuita. Esta otra imagen, es del hotel del complejo de Río Tercero. Fíjense que la construcción es exactamente la misma que la de Chapadmalá. Tienen las mismas características, solo que los complejos, el de Río Tercero no se está utilizando actualmente, está todo abandonado, mientras que el de Chapadmalá sí se utiliza. Son hoteles que pertenecen al Estado.
al complejo de Río Tercero asistían a veranear los obreros de la costa para conocer la zona de la montaña, ¿sí? Entonces, la gente del interior iba a conocer el mar y la gente del mar iba a conocer las sierras cordobesas. La máquina de coser de este estilo, con la máquina de hierro a pedal y con el mueble de hierro, era típico de la época peronista y es lo que el gobierno o la Fundación Evita en realidad le regalaba a las mujeres. Era una forma de que la mujer pudiese trabajar desde la casa, ¿sí? Estudiar corte y confección en esta época era importante. La mujer se podía hacer su ropa y además podía coser para afuera y eso representaba un ingreso de dinero a la familia. Entonces, en Navidad, Eva Perón donaba muchísimas máquinas de coser que obviamente eran de industria nacional. Estos son algunos de los regalos que hacía la Fundación Evita para Navidad. Ahí tienen a la derecha arriba una foto de Eva entregando bicicletas a los chicos para que las usaran no solo para hacer deporte, sino como medio de transporte para acceder a la escuela. A la derecha tienen una de las muñecas que se regalaban, que era la negrita. Había 2 modelos de muñeca. Todo esto era industria nacional. Y en la foto de abajo está la imagen de Eva entregando bicicletas, una bici chiquita para la nena, la otra nena, fíjense el tamaño de la caja de la muñeca, ¿sí? La muñeca es bastante grandecita, y un varón que tiene un autito de chapa, también en industria nacional, que era otro de los regalos típicos del gobierno. Y el que está atrás con las manos en los bolsillos es Perón, haciendo la entrega de estos juguetes. Yo les dije que el gobierno peronista puede ser muy odiado o puede ser muy querido, dependiendo de la gente que vivió el periodo, qué periodo vivió, si fue el primero o el segundo, y además desde qué lugar lo vivió. El pueblo logró muchas cosas, ¿sí? Logró que el poder de los trabajadores aumentara, que el trabajador se viera reconocido como tal. Aumentó muchísimo el consumo, ¿sí? De electrodomésticos, de productos nacionales, de alimentos producidos en Argentina. Se logró la ley del voto femenino, que fue fundamental para que Perón ganara su segundo gobierno. Y el tiempo libre del obrero lo pudo utilizar en el ocio que antes no lo podía hacer. Ese tiempo libre lo usaban para acceder al cine, al teatro, para hacer turismo social, ¿sí? Turismo de grupos grandes es el turismo social, para hacer deportes y para pasear, cosas que antes no hacían, no únicamente porque no tenían la posibilidad, sino porque tampoco tenían el dinero para hacerlo. Pero en este primer gobierno peronista, al mejorar la economía del obrero, obviamente mejoró su forma de vida. Acá tenemos 2 imágenes que representan distintas cosas del gobierno peronista. Por un lado tenemos el carnet sindical. El hecho de formar parte de un sindicato para el peronismo implicaba ser parte del partido peronista. O sea, si yo formo parte del sindicato, soy peronista. Los sindicatos fueron autorizados por el peronismo. Por eso muchos, en la actualidad, siguen siendo sindicatos con tendencia peronista. El hecho de tener ese carnet en el segundo gobierno va a implicar que soy peronista y que tengo trabajo. Sin ese carnet no tengo trabajo. Esto en el segundo gobierno. Y la otra imagen típica de la época son las 6 mujeres que ven abajo, que son 6 adolescentes, luciendo la ropa típica de la época, los peinados de la época, lo que les decía recién, que parecen chicas de 20 y tantos años y en realidad son chicas de 15 o 16 años, que disfrutan de una juventud que antes no podían disfrutar porque a esa edad tenían que trabajar. Ahora los que trabajan son sus padres y la juventud es como que se extiende porque no tienen tantas obligaciones. ¿Cuál es la obligación que tienen? Nada más que el estudio.
Mar del Plata, la joya turística, el derecho al descanso, vacaciones para todos. Eso es lo que dice este cartel y era una forma de hacer publicidad de las playas para que la gente de la clase baja accediera a las playas. Fíjense que esto representa Mar del Plata, atrás está el Hotel Provincial, que es la construcción típica de Mar del Plata, la imagen donde están los lobos en la Rambla, y bueno, la familia feliz que se va a la playa a disfrutar por primera vez de lo que es una semana de vacaciones pagas. Otras cosas de las cuales disfrutaban los obreros, la bicicleta, como les dije recién, y los corsos, los carnavales. Se empiezan a hacer estas fiestas en la calle que disfruta la gente de la clase baja. La gente de la clase alta no la disfrutaba porque eran una negrada. Bueno, la gente de la clase baja puede salir a la calle, puede disfrazarse, puede bailar y puede disfrutar la vida, cosa que hasta este momento no lo hacía. Eso es lo que logró el peronismo en este primer gobierno. Acá tenemos otras imágenes, un cartel que hay en muchos edificios creados en la época de Perón. Perón cumple y Evita dignifica. Perón cumple con las promesas electorales que eran hacer cosas por el país, y Evita dignifica porque le da dignidad al trabajador, a las mujeres y a los niños y a los ancianos. Y abajo la foto típica de la época, la familia feliz en Mar del Plata disfrutando de sus vacaciones pagas. En cuanto a la educación, fue muy importante para Perón llevar adelante un buen sistema educativo. La matrícula de los 3 sistemas educativos creció, o sea, primaria, secundaria y terciaria. Pero las escuelas no tenían autonomía, es decir, todo lo que se hacía en todas las escuelas era exactamente lo mismo y todo dependía del gobierno nacional. ¿Sí? No se podía hacer una feria de ciencias en una escuela sin tener la autorización del gobierno nacional. Y si se hacía en una escuela se tenía que hacer en todas. Eso es lo que significa esto. Pero dentro de la educación hubo varios problemas, ya que los libros que el peronismo editaba o el gobierno editaba para que los chicos utilizaran, intentaban adoctrinar a los chicos. Adoctrinar a los chicos significa desde chiquito meterles una idea en la cabeza para que cuando sean grandes consideren que esa es la mejor idea porque es la única que conocen. ¿Sí? Todos los libros revalorizaban a los sectores humildes, pero también defenestraban a la clase alta, cosa que no está bien. Y adoctrinaban, como lo van a ver ahora en las imágenes. Estas son imágenes de un libro de lectura para primer grado, segundo grado, con las cuales los niños aprendían a leer. En mi generación aprendimos a leer con libros parecidos a estos, con este tipo de imágenes, y con frases que decían: mi mamá me ama, el oso me ama, yo amo al oso. En este caso, las frases para aprender a leer eran: mi hermanito y yo amamos a mamá, papá, Perón y Evita. Esa niña juega con una muñeca, se la regaló Evita. Esas son frases que se utilizaban para adoctrinar a los niños. Esta es la tapa de una carpeta de esas de dibujo, en donde hay una frase referida a la educación: niño, no faltes a la escuela, que en ella te has de formar. La patria necesita hijos buenos que conserven su gloria y la paz, sus glorias y la paz. Son las carpetas que entregaba el gobierno a los chicos que iban a la escuela. El libro La razón de mi vida era de lectura obligatoria en algunos años de la primaria y del secundario, y es un libro escrito por autores con el nombre de Eva Perón, en donde relata algunos datos biográficos y cuál es su plan para ayudar a sus queridos descamisados. Acá tenemos
más imágenes que tienen que ver con los libros de lectura utilizados en el momento, en donde se nota lo que es la adoctrinación de la gente, de los niños en este caso. El líder, Perón es el líder nos ama, viva Perón. Los niños visten bien, la Fundación Eva da ropa al que necesita, Eva Perón era. Mamá y papá me aman, Perón y Evita nos aman. Y con las distintas letras, la letra cursiva y la letra imprenta, para que los chicos aprendan a leer en ambas. Todo lo que les conté hasta ahora son logros u obras hechas por el peronismo. Pero mientras el peronismo hacía todo esto, también tuvo una gran oposición que se iba formando gracias o como consecuencia de las obras que realizaba. El peronismo era el representante de la voluntad popular, ¿sí? Las palabras descamisados o grasitas eran nombres que utilizaba normalmente Eva para referirse al pueblo de clase baja, para referirse al pueblo trabajador. Los opositores eran vistos como enemigos de la nación, según los peronistas, eran vendepatrias y eran oligarcas. Evita decía que los terratenientes tenían olor a bosta de vaca, porque de hecho su riqueza la habían hecho a partir de la ganadería y las vacas hacen popó. Entonces, una forma muy despectiva de dirigirse a los terratenientes era diciéndoles que tenían este olor. Contra los opositores, el gobierno no actuó de forma democrática. Hubo persecuciones, hubo encarcelamiento de dirigentes comunistas, radicales y socialistas, y hubo intervención en las provincias opositoras. La idea era que el peronismo tenía que estar en todas las provincias y tenía que ser aceptado. Entonces, el que no lo aceptaba sufría las consecuencias. En 1949 se realiza la reforma de la Constitución Nacional. La reforma es pedida directamente por el general Perón y se agrega en esta Constitución el artículo 14 bis, que son los derechos laborales, un artículo que tiene que ver con la nacionalización de los recursos naturales, y en el preámbulo se incluyó la afirmación que tenía que ver con el peronismo de una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Cuando terminó el gobierno de Perón en el 55, esta parte del preámbulo se eliminó, porque el preámbulo no se puede modificar, y los derechos laborales se mantuvieron y se mantienen hasta el día de hoy. Son los que figuran, repito, en el artículo 14 bis, son la jubilación, el seguro de salud, el derecho al sindicato, el igual sueldo por igual trabajo, etcétera, etcétera. Y lo que se agregó es el artículo para la reelección presidencial. Hasta ahora un presidente podía ser reelecto después de haber concluido su mandato y haber habido otro presidente, ¿sí? O sea, en forma sucesiva, terminar un mandato y ser reelecto en forma inmediata no estaba previsto en la Constitución. Pero Perón pidió la reforma justamente para poder ser reelecto. Y eso se logró en el 49. En el año 50 empieza un poco lo que es la decadencia del peronismo. Se reemplazan algunos jueces de la Corte Suprema por otros de tendencia oficialista, o sea, el Poder Ejecutivo interviene en el Poder Judicial, cosa que no es legal hacer. Se empiezan a manejar los medios de comunicación desde la Presidencia de la Nación, entonces hay una censura previa o posterior a la publicación de las notas, y se realiza en ese año el Cabildo Abierto del Justicialismo, que es una marcha, que se ve en la foto, en donde se presentan todos los peronistas frente a la Casa de Gobierno y le piden al líder, a Perón, que sea candidato nuevamente para ser presidente un nuevo periodo, pero acompañado con Eva como vicepresidente. Eva en ese momento no responde,
Perón no le da el apoyo y no lo hace porque Eva estaba enferma. Perón ya tenía el diagnóstico de la enfermedad de ella, sabía que si se presentaba a las elecciones y ganaba, no iba a poder ejercer el cargo porque tenía muy poco tiempo de vida. Entonces se presenta Perón con Quijano en 1951 en las elecciones y ganan por el voto femenino. Es decir, la mujer vota por primera vez y le vota a Perón. Si no hubiese sido por las mesas femeninas, Perón este segundo mandato no lo habría ganado. En la foto se ve a Eva cuando renuncia a la presidencia de la Nación y se abraza a Perón porque sabe de su enfermedad. Esta es una foto oficial que se le saca a la pareja de Perón y Evita cuando Perón gana su segundo mandato y Eva lo abraza para felicitarlo. Y acá ya se nota que está demacrada, no está bien, está enferma y muere muy poquito tiempo después. Perón asume su segundo gobierno en el año 52, en el mes de junio, y en el mismo año, un mes y algo después, fallece Evita. Al fallecer Evita, el peronismo se queda sin su gran apoyo. Sí, Perón sigue existiendo, pero la gente la quería a Eva y quería que ella fuese su vicepresidente. Cuando inicia el segundo mandato, económicamente el país no está bien, las reservas han disminuido. Cuando empezó el primer mandato yo le dije que la situación económica del país era muy buena, bueno, eso ya no existía. Se habían dado demasiados créditos industriales que nunca se recuperaron y había habido demasiados gastos sociales, como esto de los barrios obreros que les expliqué recién. Las exportaciones habían disminuido, Europa se había recuperado de la guerra, así que no nos compraban materias primas, y las cosechas no habían sido buenas en el año 51 ni lo eran en el año 52. O sea que había pocas materias primas, las pocas que teníamos no las podíamos vender, por lo tanto no había entradas de capitales. El segundo plan quinquenal que se crea para este segundo gobierno de Perón es totalmente diferente al primero. Buscaron reducir el consumo, disminuir el gasto público, aumentar la producción, atraer capitales extranjeros, y esto implicaba terminar con la independencia económica porque íbamos a tener otra vez fábricas extranjeras en el país. Y trataron de favorecer al campo, que no había sido favorecido en el primer gobierno porque se habían favorecido las industrias. Se promovió la ley de inversiones extranjeras, entonces llegaron algunas empresas como Fiat o Kaiser y algunas empresas que vinieron a extraer el petróleo a nuestro país. O sea, esa frasecita que vamos a ser económicamente independientes en el segundo gobierno dejó de existir. Acá tenemos algunas fotos de lo que fue el velatorio de Eva, que fue uno de los más impresionantes en nuestro país. El país estuvo de luto durante varios días. El país, no únicamente Buenos Aires. Tienen una imagen de las coronas que estaban en las calles de Buenos Aires porque no había lugar donde ponerlos, el féretro abajo. Y este es el cortejo fúnebre de cuando llevan a Eva al cementerio. Toda la gente sale a la calle a despedirlo y el ejército tiene que hacer guardia, escoltarla para evitar que haya algún tipo de manifestación. A partir del año 53, con la crisis económica, con la falta de dinero, empiezan los problemas y la gente que vivió esta época y que se vio perjudicado por ella es la gente que no quiere el peronismo. Empezó a obligarse a los trabajadores a estar afiliados al partido porque si no, no conseguían ni trabajo ni créditos los ganaderos, los agricultores, pequeños campesinos siempre trabajan con créditos, o sea, piden créditos para comprar los insumos y después cuando cosechan pagan esos créditos. Bueno, accedían a los créditos únicamente aquellos que tenían el carnet de afiliado peronista.
Muchos campesinos pequeños perdieron sus campos por no tenerlo, entonces la oposición es cada vez más grande y el oficialismo tiene cada vez menos ganas de bancarse a la oposición. Empieza a haber bombas en la CGT, se ataca la Casa Radical porque la Casa Radical o los radicales protegían el peronismo, se ataca el Jockey Club, que era el lugar de resguardo de los oligarcas. El adoctrinamiento que recién les dije que se daba en las escuelas se da en todos lados, se empieza a obligar a que la imagen de Perón esté en las instituciones públicas, al lado de la imagen de Evita, por más que ella físicamente no estuviera. Se le quita el aporte a las escuelas religiosas y acá es donde se corta la relación con la iglesia. Entonces, como se llevan mal Perón y la iglesia, Perón aprueba la ley del divorcio que está en contra de la iglesia, que no lo acepta. Se abren los prostíbulos que habían sido prohibidos en acuerdo también con la institución de la iglesia y se elimina la enseñanza religiosa en todas las escuelas. O sea, declaración de guerra total entre la iglesia y el Estado. O sea, en este momento Perón tiene a los obreros en su contra, tiene a los radicales en su contra, tiene los sindicatos en su contra, tiene los campesinos en su contra y tiene la iglesia en su contra. Entonces la iglesia se junta con las Fuerzas Armadas en contra de Perón. Y en 1955 se da el primer ataque a Perón, que es el bombardeo de la Casa Rosada. El objetivo es matar a Perón. Entonces varios aviones, el 30 de agosto, bombardean la Casa Rosada. Era un día de visita escolar, o sea que en la Casa Rosada había varios colectivos que habían llevado alumnos de las escuelas primarias del interior a conocer la Casa Rosada, y más de 300 civiles son asesinados en ese bombardeo. Obviamente Perón es sacado de la Casa Rosada y salva su vida, y al día siguiente, después de este bombardeo, Perón proclama que por cada peronista que caiga, caerán 5 de la oposición. Esto es una guerra abierta entre Perón y las Fuerzas Armadas. Estas son algunas de las imágenes de los muertos y de cómo quedó la Plaza de Mayo después del bombardeo del 55. ¿Sí? Fueron 5 bombas tiradas arriba de la Casa Rosada. Ninguna le dio a la Casa Rosada, todas fueron al frente, entonces cayeron en Plaza de Mayo. Después del bombardeo en Plaza de Mayo, como no pudieron matar a Perón, Lonardi y Rojas amenazan con bombardear YPF, ¿sí? la productora de petróleo que está en Mar del Plata, si Perón no renunciaba a su cargo. Perón, para evitar esto, decide renunciar y pide asilo en Paraguay. Paraguay lo recibe, le da asilo, así que Perón se va de nuestro país y Lonardi se proclama presidente de Argentina, produciéndose de esta forma el tercer golpe de Estado en nuestro país. Y lo primero que hace Lonardi el mismo día es disolver el Congreso Nacional. Este golpe de Estado recibe el nombre de Revolución Libertadora, porque va a liberar al país del peronismo, va a terminar con el peronismo en nuestro territorio, a pesar de que Lonardi dijo que después del golpe de Estado no va a haber ni vencedores ni vencidos. Pero en realidad vencedores hubo porque fueron los militares que van a llevar adelante el gobierno de facto, y el vencido fue el peronismo, que no fue vencido porque desde la clandestinidad siguió actuando. Desde 1916 y hasta 1955 tuvimos radicales en el gobierno, tuvimos conservadores en el gobierno, tuvimos peronistas en el gobierno, tuvimos 3 golpes de Estado y tuvimos
tres procesos en los cuales se benefició a distintas clases sociales y en ninguno de los tres se benefició a la totalidad del país. Estos tres procesos demuestran que los argentinos nunca pensamos en la generalidad, sino que pensamos en nuestros principios y en nuestros ideales. Esto es lo que pasó hasta ahora. De acá en adelante, del 55 hasta el día de hoy, tenemos una historia que parece que es cíclica. Espero que hayan entendido todo, chicos.